Muy buenas tardes desde los estudios de la Universidad del Valle en la sede de Melén, desde la ciudad de Cali. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de Tenemos que hablar Colombia, una plataforma de participación ciudadana creada por 6 universidades y 2 entidades del sector privado para promover los diálogos nacionales sobre los temas de país que nos interesan a todos. Quienes quieran participar en este espacio de diálogo pueden ingresar a la página de Tenemos que hablar Colombia y hacer su inscripción. Se hace en una forma muy sencilla, son unos datos muy puntuales y con base en ellos ustedes recibirán una llamada que puede demorarse 3, 4 días en realizarse y establecer una conversación con 5 personas, 4 personas, otras 4 personas de distintas zonas del país, de condiciones diversas, y establecen esa conversación, y esa conversación queda registrada en una gran plataforma nacional que busca precisamente que haya muchas conversaciones de país y que esas conversaciones sean canalizadas a través de un documento que le servirá a las instituciones, que le servirá también a quienes hoy o más adelante serán candidatos al Congreso, a la presidencia y demás, para precisamente que estos temas sean asumidos como políticas públicas del orden nacional. En esta ocasión vamos a hablar en el marco de los foros de Hablemos Colombia, de la plataforma Tenemos que hablar Colombia, acerca de la calidad de la educación y, por supuesto, de su relación con la inclusión social. Me acompañan en este espacio como moderador el profesor Adolfo Adrián Álvarez, profesor titular de la Universidad del Valle, director del Instituto de Paz de la Universidad, economista y especialista en seguridad social de la Universidad de Bolonia. También está con nosotros la profesora Claudia María Payán, a cargo de la Dirección de Autoevaluación de la Universidad del Valle, Autoevaluación y Calidad Académica. Ella es terapeuta ocupacional y magíster en Administración en Salud de la Universidad del Valle. También el profesor Carlos Arturo Morales, rector del Colegio José María Carbonell de la ciudad de Cali. Él es licenciado en Historia y especialista en Derechos Humanos. También nos acompaña Daniela Sarmiento, de 10º semestre del programa de matemáticas, de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Valle. Ella es instructora vinculada a procesos de apoyo académico diversos en la Universidad del Valle, uno de ellos las pruebas Saber Pro. Y por último tenemos al estudiante Camilo José Herrera, quien acaba de ser admitido a primer semestre del programa de Ingeniería Química de la universidad. Bueno, aquí vamos a tratar, profesor Adolfo Álvarez, muy diversos temas, repito, relacionados con la calidad de la educación, educación superior, educación media y su relación con la inclusión. Y eso enlaza con unas preguntas que se aplican, profesor Adolfo, en la conversación que se realiza en Tenemos que hablar Colombia, que es en la que puede participar todo el público ingresando a la página de Tenemos que hablar Colombia. Y es ¿qué debe cambiar, ¿cierto?, en este país? ¿Qué debe mejorar? ¿Cuáles son los temas que deben ser priorizados, los temas de país? Y cómo lograr los cambios y quién debe liderarlos. Eso nos lo preguntamos precisamente para este gran tema de la educación superior y su relación con la inclusión social. Entonces, profesor Adolfo, lo dejo para que introduzca usted este importante tema y empecemos el diálogo con nuestros invitados. Bueno, buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes a nuestros acompañantes de hoy, profesora Claudia, profesor Carlos Arturo, Daniela, Camilo, que van a estar acá, y a toda la audiencia de este programa.
Bueno, este tema de calidad tiene que ver, pues digamos, primero, la educación está llamada en causa casi que para todo. Cuando se habla de empleabilidad, de competitividad, entonces inmediatamente pensamos en la educación. ¿Qué educación tenemos? ¿A qué educación acceden nuestros jóvenes? Y siempre está la palabra calidad y pertinencia. Pero no solamente para ese tema, sino, digamos, para temas como comportamiento cívico o ciudadano. Incluso cuando hay hechos de corrupción, siempre hay la pregunta, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué está pasando con la educación? ¿Por qué tantos hechos, no solamente en actores públicos, sino privados y en la vida cotidiana, de hechos que nos preguntan cómo se está formando nuestra ciudadanía, nuestra población? Entonces la educación está llamada en causa para muchas cosas y ahí aparece el tema de la calidad y la pertinencia que está muy vinculado. Obviamente la pregunta es qué entender por calidad, cómo se logra una educación de calidad. Yo quiero recordar que este tema es, entre comillas, reciente, 30 años, digamos, últimos 20 años ha entrado con fuerza en lo que llamamos la agenda pública de educación. Antes, cuando nosotros estudiamos, hablábamos de buena educación, de colegios buenos, y en general todos los colegios eran buenos. Los mejores estudiantes, los mejores bachilleres salían de colegios públicos y privados. Yo recuerdo cuando ingresé a la universidad, venían los estudiantes de Santa Librada, de la Pascual de Andagoya, del Académico de Cartago, de Buga, y los estudiantes de los colegios de élite de la ciudad. Entonces, hoy está llamada en causa el tema de la calidad porque Colombia, digamos, a través de distintas pruebas, aparece en un ranking muy bajo en términos de una de las formas como se habla de calidad, por los logros, por los resultados, por lo que logran los estudiantes en pruebas. Hay otros que dicen que no, que la calidad hay que medirla es por los insumos, por cómo se llega a eso. Entonces, bueno, este diálogo es, digamos, yo diría que es una apertura a un debate en nuestra universidad de afuera, porque a propósito de lo que ha pasado en los últimos meses, parte de lo que se ha discutido es qué pasa con la juventud, muchos por fuera del sistema educativo. Y hay informes que nos muestran que la calidad produce retención, permanencia, logro educativo. Es decir, que una de las expresiones de los problemas de calidad es la deserción escolar, la baja retención, los bajos logros en todos los niveles educativos. Entonces, digamos, bien, para no extenderme, se trata de un tema que está en el corazón de muchas discusiones, de muchas problemáticas, y algunos dicen que puede ser la clave para transformar, digamos, la situación. Entonces, este diálogo tiene sentido. Y en el que interviene, profesor Álvarez, mucha gente, es decir, porque es un tema que nos afecta a todos, padres de familia, empleadores, pues por supuesto todos los jóvenes, los profesores, digamos, todos de alguna manera estamos involucrados en este importante tema. Y yo quisiera empezar por preguntarle a la profesora Claudia María Payán, como directora de autoevaluación y de calidad académica en la Universidad del Valle, ¿cuáles son algunos de esos temas que se trabajan de manera tan constante, además, en una universidad como la del Valle, en materia de calidad académica, profesora Payán? Bueno, muy buenas tardes, Ernesto, muy buenas tardes, profesores Adolfo, Carlos Arturo, Daniela, Camilo, toda la audiencia que nos acompaña. Primero quiero hacer un reconocimiento muy importante a los colegios que mencionó Adolfo, pero le faltó uno muy importante, el Colegio Académico de Palmira. Y digo este colegio porque es un colegio que ha marcado una pauta muy importante. Ese colegio salió a mi padre, hoy en día tiene 99 años, es ingeniero civil de la Universidad del Cauca. Y fíjese cómo esto da no solamente para la formación dentro de un contexto social, académico, sino también para la formación de una ciudadanía, de una familia que genera otros desarrollos. Bueno, cuando se habla de calidad académica, de calidad educativa, estamos refiriéndonos a las competencias, a las habilidades, a las capacidades que desarrollan los estudiantes en su proceso formativo
y que por supuesto le van a permitir desempeñarse en la sociedad. Estos son soportados, lógicamente, con los docentes, con los medios educativos, con una infraestructura, con unas políticas de bienestar, con unas estrategias de acompañamiento a los estudiantes. Es decir, no solamente es entrar a estudiar una carrera, sino todos los elementos que están alrededor de eso que van a permitir fortalecer esa formación académica de los futuros egresados. Por su parte, pues el ministerio tiene una normativa que ha establecido para atender esa calidad educativa. En ella pues cuenta con unas condiciones de Alfonso, calidad que por supuesto pues sigues la tú. universidad, Tú en este sigue. caso, la, uni la Universidad del Valle se ha acogido a ella y vale la pena resaltar pues que la universidad no solamente ha atendido esas condiciones de calidad que establece la norma en el ministerio, sino que ha avanzado un poco más y ha avanzado hacia la alta calidad. Esa alta calidad son unos estándares, unos criterios, unos factores y unas características que el Consejo Nacional de Acreditación ha establecido para que voluntariamente instituciones, universidades y los programas académicos puedan acogerse a esos estándares. En ello nos lleva, por supuesto, a nosotros, a la Universidad del Valle, tenemos el gran orgullo de tener casi el 100% de nuestros programas académicos acreditados en alta calidad. Eso nos compromete día a día para que los profesores sean mejor cualificados, tengan mayores desarrollos pedagógicos, puedan entender a los estudiantes en sus particularidades, en sus necesidades. Bueno, también destacamos que la Universidad del Valle cuenta con una acreditación de 10 años, es el tiempo máximo que se le da a una institución de educación superior. Solamente 5 instituciones la tenemos en el país, 3 somos públicas, y eso hace que tengamos que comprometernos con lo que ustedes están planteando y es cómo hacer para que los estudiantes cada vez sean mejores, si bien existen los rankings, si bien existen unas pautas, si bien existen unos estándares, lo que tenemos que hacer cada vez es procurar que los profesores estemos mejor cualificados y de antemano también darle lo mejor a nuestros estudiantes partiendo de la diversidad de ellos. Profesor. Bien, pues hemos invitado también a este diálogo, nos ha parecido importante a un representante de uno de los actores de este proceso, a un rector de un colegio, el profesor Carlos Arturo Morales, a quien le agradecemos que nos haya aceptado esta invitación. Carlos Arturo, tal vez para introducir esto, tú más que nadie sabes que de alguna manera la educación pública está en la picota en todos estos últimos años, a partir obviamente en parte de los resultados en las pruebas, saber las pruebas de calidad y otras pruebas que señalan que solo muy pocos colegios públicos están en el ranking, digamos, superior de resultados. Tú puedes representar uno de los casos de una experiencia, digamos, positiva, interesante, de cómo los colegios públicos también pueden tener logros, digamos, importantes en calidad. Entonces, quisiera pues que nos hablaras de cómo lo has logrado eso, incluso tu propia perspectiva sobre este debate de calidad, porque hay muchos que se resisten a, digamos, y consideran que medir la calidad por las pruebas es insuficiente. Entonces, tú, digamos, como una persona que ha tenido esta experiencia, este recorrido y ha sido profesor también, ¿qué nos puedes comentar sobre este punto? Bueno, muy buenas tardes a todos, al panel y a la audiencia. Me parece que el tema de digamos, el estado en el que está la educación pública a nivel nacional y especialmente en Cali, donde hemos tenido unos resultados relativamente muy bajos en materia de pruebas saber, tiene que ver con que, digamos, ni las alcaldías recientes en el Cali, al menos, y tal vez en el país en algunas partes, se han trazado la ruta de encontrar esos resultados de los niños de grado 11 que presentan la prueba saber. Es decir, para poder tener unos resultados, unos mejores resultados en la prueba saber, hay que plantearse esa meta. Nosotros en el Colegio Carbonell nos planteamos esa meta de ir avanzando cada vez más en que los niños aprendieran más las competencias o incorporaran en sus saberes las competencias que el ministerio estableció en las diferentes áreas, en matemáticas, en ciencias sociales, en ciencias naturales, en las diferentes áreas que son evaluadas en la prueba. Para ello, la institución tiene que poner un énfasis en cuáles son esas competencias que señala el ministerio que debe adquirir el estudiante al graduarse
de 11, o cuáles son las competencias que un niño de tercero, de quinto, de noveno, que han sido evaluadas también, deben adquirir para que al momento de que el niño presente la prueba, pues evidencie la acción pedagógica que está haciendo el maestro y la institución en ese niño. Entonces, los resultados se logran si hay una inclusión, digámoslo así, de esos contenidos, esos ejes temáticos y esas competencias que el ministerio señala que deben tener los niños en los diferentes grados. Entonces, lo que hemos hecho nosotros para mejorar la calidad del servicio y ubicarnos en este momento en Cali como, como primera institución en la prueba de saber grado 11 del año 2020, y haber logrado llegar al nivel de A+, es haber incluido los planes de área con esas competencias y esos estándares que he señalado el ministerio. Por supuesto, la calidad de la educación no tiene que ver solamente con que el resultado se refleje allí en un número, que es el que obtiene el niño cuando presenta la prueba y el ministerio o el IFES hace la publicación de ese resultado de la prueba, o cuando el ministerio hace la clasificación de planteles a partir de esa prueba de saber. La calidad allí en ese número va reflejada una cantidad de insumos que tienen que ver, por ejemplo, con la formación cívica del estudiante, con las competencias ciudadanas que también son evaluadas en la prueba, con el conocimiento histórico que tiene el niño, con el conocimiento que tiene el niño de la historia del Colombia y del mundo, con el conocimiento que tiene del medio ambiente, con el conocimiento que tiene de las matemáticas, en fin, los diferentes componentes. ¿Qué es lo que un estudiante debe saber al finalizar el bachillerato? Y eso se ve reflejado en un puntaje que se adquiere a partir de su estudio durante toda la primaria y la secundaria. Pero Bueno, muy bien. podría... Sí, claro. es que es privilegiado tener este diálogo con Carlos Arturo porque creo que esa experiencia del Carbonell realmente es importante. Yo le he venido, pues no siguiendo sistemáticamente, pero no es por darte propaganda, pero aquí va a salir con propaganda gratis también, ¿no? Para el colegio, y eso es perfecto. Pero la pregunta es, todos los rectores deberían tener claro eso que tú estás señalando. Y la pregunta es, ¿cómo lo han logrado ustedes? Es decir, y ahí se puede hablar de los factores de calidad, es decir, ¿cómo has logrado? Y ahí me adelanto a decir, el liderazgo de los rectores es clave, pero eso no lo hace solo el rector. Es decir, ahí hay un trabajo que ha permitido eso que tú señalas y esa claridad que estás indicando con lo que estás diciendo. No sé si tú querías complementar ahí para preguntar algo más. No, está muy bien. Yo dejo que nuestro rector del Colegio Carbonell explique. Muchas gracias. No, la verdad, ¿por qué señalo que hay que proponerse la meta? Porque es que cuando yo le digo a mis profesores, a los estudiantes, quien no sabe para dónde va cualquier pueblo le sirve. Si nosotros sabemos que queremos, lo que queremos es que un estudiante cuando llegue a la prueba, en este caso la prueba es el 4 y 5 de septiembre, nosotros hemos venido haciendo un proceso de formación durante todos estos años con los niños enfocados en la prueba, pero especialmente en este último mes nos afianzamos más en darle más pistas al niño sobre la estructura de la prueba, cuáles son, digamos, las competencias que él debe saber. Pero hay una acción que es muy importante. Yo lo vengo haciendo en el colegio de todos mis directivos y profesores, y es la adecuación de los planes de área, que es la ruta, es la carta de navegación en la institución. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con los planes de área y con los llamados planes de aula? Es decir, lo que el maestro hace en el aula de clases. Es que esos planes de área y esos planes de aula se conviertan en verdaderas rutas de navegación. En algunas instituciones, pues esos planes de área, de aula, no reflejan esa intencionalidad, sino que el maestro hace lo que se le ocurre, digamos, improvisadamente. Si el maestro incluye en esos planes de área y en esos planes de aula todos los estándares de competencias señalados por el ministerio, y el niño poco a poco, en la medida que va avanzando en primaria y secundaria, va incorporando esos saberes y esos conocimientos orientados por el profesor, pues muy seguramente el niño cuando se enfrenta a una pregunta va a tener la respuesta adecuada. Pero también tiene que ver con que la misma pregunta que hace el ministerio, que hace el IFES, que es el experto en la pregunta, que ese tipo de preguntas sean también incorporadas en los saberes de los estudiantes, que los maestros utilicen esas preguntas muy bien diseñadas, incluso preguntas que tienen una inversión muy grande de dinero, porque una pregunta elaborada por el IFES se demora 3 años de validación para poder ser publicada en una prueba.
Quiere decir que hay una inversión muy grande, o sea que es un material muy útil para que los docentes lo utilicen en el aula de clases. Ese énfasis lo hemos venido implementando con los docentes, que el docente utilice esa herramienta. Ahorita, por ejemplo, el Ministerio y el IFES han publicado una plataforma que se llama Evaluar para Avanzar. Esa plataforma es una cosa supremamente importante, muy rica en contenidos, muy rica en estrategias pedagógicas, donde la pregunta es el eje de la acción. Incluso el IFES ha publicado esa plataforma para que todos los colegios nos inscribamos allí, inscribamos los estudiantes, incluso los estudiantes ingresen a esa plataforma y practiquen y hagan esas pruebas. Ahora, por ejemplo, hasta el 2 de septiembre tenemos plazo para presentar esas pruebas. Entonces, digamos que hay una ruta muy clara y lo que se requiere, por supuesto, como lo dice Adolfo, es que de todas maneras el rector tiene que echarse a cuestas esa responsabilidad. El rector tiene que conocer eso porque si el rector no lidera ese proceso es muy difícil que los maestros se metan en eso. Ahorita quisiera añadir algo. Por ejemplo, ahora con este regreso a la presencialidad que nos obligó a tener una mitad de los niños en la clase para respetar los aforos de la bioseguridad, pues nosotros vamos a tener una oportunidad prácticamente de tener más tiempo con grupos más pequeños de clase, porque un grupo, por ejemplo, se parte en dos grupos. Si un grupo tiene 40 estudiantes, ese grupo 20 van a venir 3 días en esta semana y los otros 20 vienen 2 días. Y allí nosotros vamos a tener grupos más pequeños para trabajar. Eso va a representar incluso una posibilidad pedagógica mayor ahora para el sistema educativo oficial, porque además de que tenemos la presencialidad, tenemos nuestro sistema pedagógico, nuestro dispositivo metodológico y del conocimiento en la plataforma G Suite. Nosotros utilizamos la plataforma G Suite de Google y ahí utilizamos una herramienta que es muy importante, que es Classroom, donde los docentes alojan allí todas las herramientas que los niños tienen que ver en cada uno de sus asignaturas. O sea que ese es un complemento que este último año, 2020, a raíz de la pandemia, introducimos en el modelo pedagógico que muy seguramente va a servir mucho en el proceso de enseñanza y aprendizaje para mejorar esos resultados incluso. Muy bien, estamos en este diálogo sobre educación, calidad de la educación y también estamos analizando, pues, relacionando esto de la calidad educativa con la inclusión social. Este diálogo hace parte de la plataforma Tenemos que Hablar Colombia, una iniciativa de 6 universidades colombianas, de las cuales participa, por supuesto, la Universidad del Valle, aliada con la Universidad Nacional, con la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de los Andes, la Universidad del Norte y la Universidad EAFIT de Medellín. Esta es nuestra página de Tenemos que Hablar Colombia y la idea es que todos podamos participar en este diálogo de país, quienes quieran ingresar, digamos quienes quieran participar, es una charla, esperamos adelantar en todo el país 10,000 charlas, profesor Adolfo y Camilo. Vamos a adelantar, se espera de aquí a enero adelantar 10,000 charlas de país, diálogos que se hacen en grupos de 5 personas y que buscan precisamente poner sobre el tapete esos temas que son de importancia para las comunidades, para los grupos sociales, para los colombianos del común, que tenemos muchas cosas para decir, para plantear y, por supuesto, para que sean tenidas en cuenta como políticas públicas. Continuando con este espacio de reflexión sobre la calidad educativa, quiero preguntarle a Daniela Sarmiento, estudiante de la Universidad del Valle, 10º semestre de matemáticas, de licenciatura. ¿Cómo es ese diario vivir, Daniela, asesorando a los estudiantes y qué problemas se le presentan más a estos estudiantes que usted asesora, por ejemplo, en el tema de las pruebas Saber Pro? ¿Qué problemas se presentan más? Bueno, buenas tardes para todos, espero me puedan oír bien. Pues digamos que el proceso ya con la universidad es la segunda vez que participo del proyecto como coordinadora del componente de razonamiento cuantitativo. Me he dado cuenta que una dificultad recurrente es que los estudiantes
estudiantes no desarrollan sus competencias en razonamiento cuantitativo a lo largo de la carrera y solamente tienen consigo las competencias que desarrollaron en el colegio, que resultan ineficientes para crear después la prueba Saber Pro, porque obviamente ya han pasado 5 años en los que los estudiantes no han visto mucho sobre el tema, mucho sobre matemáticas, mucho sobre el razonamiento matemático, que es distinto. Y es complejo tratar de enseñarles algo que recuerdan porque no lo manejan con, pues, como con la suficiente constancia que debería. Sin embargo, los estudiantes siempre tienen a disposición para estar en estas sesiones de acompañamiento, manifiestan que gustaría que más tiempo para sentirse un poco más preparados y están todo el tiempo pensando en cómo mejorar. Igual no somos el equipo, tanto de todos los coordinadores como de razonamiento, todo el tiempo estamos pensando en cómo mejorar esta estrategia que implementa la universidad para que pues se consigan los resultados esperados en relación a la calidad acá de la universidad, porque como sabemos, las pruebas Saber Pro lo que hace es evaluar la calidad académica de la universidad. Por tanto, es importante que los estudiantes conozcan esto y voluntad y disposición para participar de estas iniciativas. Creo que esto responde la pregunta. Muy bien. Bueno, vamos ahora a cambiar de actor. Hemos invitado a Camilo José López y yo quiero que Camilo nos cuente un poco su experiencia. Acaba de ingresar a la universidad, de tener la experiencia de la prueba de IFES con la cual ingresó a la universidad. La universidad no tiene su propia prueba, a diferencia de otras universidades, sino básicamente ingresan los estudiantes por los resultados en la prueba IFES. Y Camilo, yo creo que resume una experiencia interesante porque ha pasado por distintas instituciones. Entonces quiero, Camilo, que nos cuentes muy rápidamente cuál es tu experiencia, cómo llegaste tú, cómo terminaste tu bachillerato y esto de la prueba IFES, ¿qué es lo más complicado con lo que tú te encontraste pues, para llegar a la universidad? Claro que sí, profesor. Bueno, primero buenas tardes a todos, Daniela y los demás asistentes. Mi experiencia en la terminación del bachillerato fue, digamos que bastante accidentada. Tuve que pasar por varias instituciones, por varias experiencias distintas, desde el modelo tradicional hasta formas de aprendizaje alternativas. Y pues encontré muchas fortalezas y debilidades en ambos modelos. Yo creo que más debilidades en el modelo tradicional y creería que la última experiencia con un formato alternativo me ha permitido, ha contribuido a mi entrada a la universidad. Creo ¿Cómo que ha es sido el formato central. alternativo, Camilo? Ah, ok. Pues mi papá es profesor de aquí en la universidad, entonces tiene cercanía con varios estudiantes de la licenciatura, de las distintas licenciaturas, y los contactamos, creamos como el pensum siguiendo los lineamientos del ministerio y fuimos desarrollando ese pensum, claro que adaptando de acuerdo a las situaciones que se presentaban, como la pandemia, mis necesidades, mis intereses, y digamos que el escenario fue aquí en la universidad, antes de la pandemia. Ya en la pandemia sí, como todos, de manera virtual, pero digamos que ese proceso fue muy adaptativo a mis necesidades, y encontré similitudes con lo que mencionó el profesor de la institución Carbonell, porque también para finalizar hicimos un énfasis en la preparación para las pruebas, muy particular y muy guiado con lo que ofrece el mismo ICFES. Hay mucho material para acceder y lo usamos, y pues digamos que
¿Cuánto tuvo tiempo frutos. te demandó, digamos, todo ese proceso digamos, de aprendizaje? Fue en el último año, en 11. Un año. Pero ¿No le alcanzó a dediqué ser un unos... año? No alcanzó a ser un año. Fueron unos 5 meses que estuvimos más pendientes de ese asunto. Muy bien. Bueno, pues un ejercicio muy interesante, profesor Adolfo. Sí, pero una pregunta, ¿a ti te gusta el estudio? Claro que sí. ¿Tienes pasión por el estudio? Claro que sí. ¿Qué era lo que no te cuadraba de la educación tradicional? ¿Estuviste en un colegio público? ¿Estuviste en colegios privados? ¿Qué era lo que no te cuadraba? Pues, por ejemplo, en el caso de los privados, estaba la educación confesional. Confesional. Era central en una de las instituciones en las que estuve. Eso no me cuadraba porque, digamos que era intrusivo en todas las áreas. Era poco extraño. Y pues yo creo que eso fue central para tomar la decisión de optar por otras formas de ¿Y en el educación. público? Y en el público había mucho desorden. Los profesores no se los notaba preparados en ocasiones, tenían muchas falencias a la hora de encontrarse con los estudiantes, de relacionarse con ellos. Y pues obviamente yo entiendo el contexto, que es muy distinto al de un privado, pero desde la misma institución siento que no facilitaron mucho los procesos, tanto individuales como el mismo grupo. ¿Me dijiste que te retiraste en un paro? Me retiré en un paro. Sí, fueron como 2 meses que no estuve estudiando y tuve que retirarme. Y les digo que ha sido accidentada mi experiencia porque he tenido que saltar de calendario A a B y otra vez así. Entonces, pues eso me hizo perder un poco del cronograma establecido, pero creo que fue una buena experiencia. Ok. Porque en últimas, pues aquí estamos, ¿no? Sí. Ok. Hay un tema crucial, profesor Adolfo, y es esa relación estudiante-docente, digamos, cómo debe ser y cómo debe cambiar y cómo debe adaptarse. Y bueno, pues fuera de todo lo del contexto actual de la pandemia y demás, pues que ahora la relación también es además virtual, ¿cómo trabajar para mejorar ese componente, profesor Adolfo? Bueno, como me lo estás preguntando a mí como docente. Claro. Bueno, yo les hago siempre la pregunta a mis estudiantes, ¿qué consideran más importante para su resultado final? Les coloco 3 actores: estudiante, profesor, la biblioteca y la universidad. Les coloco varios factores, a ver qué responden. Y obviamente a veces dicen el profesor el 50%, el estudiante el 50%, la biblioteca. Y obviamente los estudios demuestran que el más importante es el estudiante, ¿sí? En últimas. Claro. El profesor puede ser tercera parte o un poco más, pero es importante esa tercera parte, importante porque es el orientador. No solamente es el diálogo, es la capacidad de orientar al estudiante, de confrontarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, no hay que ser duros, pero sí hay que ayudar a sacar lo mejor que cada estudiante tiene. Yo puedo relatar mucha anécdota, me he encontrado a los años con gente que me dice, usted me hizo perder la materia, pero después resultó siendo mi mejor profesor, ¿sí? O sea, no digo que el que raje a los estudiantes es el mejor profesor, sino es para decir que uno desarrolla con los estudiantes una relación de afecto y de tensión, pero hay que entenderlo. El papel del profesor es clave, la responsabilidad. Creo que Camilo nos ha dicho una cosa muy importante. En su experiencia, los profesores, y mi pregunta a Carlos era esa, porque el rector lidera, pero en últimas los que están con los estudiantes son los profesores en el día a día, son los que
tienen que enfrentarse al estudiante y si no hay empatía, si no hay atención, preocupación, pero también capacidad de orientar, pistas. Es decir, no necesitamos ser cada uno un psicólogo, pero sí pistas para darle pistas al estudiante, ¿sí? Okay. Es una tarea complicada. Y ahí Daniela es instructora. Hemos dicho, esta pregunta es casi para todos, porque lo mismo la profesora Claudia es profesora, nos puede ayudar con eso. Carlos Arturo, para llegar a ser rector, fue profesor. Claro, ¿no? lo sigue siendo. Entonces, rápidamente sobre eso, un comentario. Empezamos con Daniela. Sí. Bueno, pues en relación a lo que estamos hablando, yo considero que todo lo que ha dicho el profesor es supremamente importante. En verdad que las relaciones son una tensión, afecto ahí con los estudiantes, siempre tratando uno de existir, pero siempre generando pues un cariño. Yo pienso que lo más importante para que eso sea es centrarnos en contextos significativos para el estudiante, que uno sabe que es como sociocultural, entonces uno lo comparte con el estudiante y hace que él genere confianza con uno y entonces se pueda generar este diálogo, esta capacidad de escucha, habla, en la que el docente lo que hace es orientar al estudiante y llevarlo a las que uno quiere que el estudiante. Entonces, me ha parecido que es muy importante lo de los contextos significativos. No es lo mismo trabajar en un colegio rural que en un urbano. No es lo mismo trabajar con niños de estrato 2, estrato 3 o estrato 6. Siempre cambian, hay muchas diferencias. Entonces, como entender esto y tratar de llevarlo lo mejor posible al aula, buscando que el estudiante se sienta cómodo, ¿no? Se sienta con la confianza suficiente para expresarse, aunque se equivoque, aunque no diga lo que debería decir. Yo pienso sería como lo que más me parece importante en el diálogo. Muy bien. Y sobre este mismo tema, esa interrelación docente-estudiante o docente-discente también la llaman, profesora Claudia María Payán. Bueno, yo estoy emocionadísima escuchándolos porque mira la perspectiva desde el rector Carlos Arturo, que nos plantea todas las estrategias que están haciendo desde los colegios, procurando que estos estudiantes salgan lo mejor preparados y nos lleguen a las instituciones de educación superior lo mejor, ¿cierto? Cuando escucho a Daniela, digo yo, miren las estrategias que las mismas instituciones tenemos para hacer que estos estudiantes que llegan de pronto con algunas dificultades, ¿cierto? Diferentes dificultades en el orden de matemáticas, de lectura, de español, la orientación vocacional, adaptarse a un nuevo entorno, ¿sí? Seguramente el estudiante vive en Nariño y llega a Cali a estudiar a la Universidad del Valle. En la universidad tenemos muchos de este tipo. Estudiantes donde estaban, como nos decía ahora Camilo, en una formación regular, llegan a una universidad en donde se le dice, mire, usted tiene esta guía, elabore este trabajo y cuando lo tenga, venga. Entonces yo creo que allí esa relación entre el estudiante y el profesor es muy importante, porque es que yo tengo que entender la caracterización real y única del estudiante. Ya hoy no son los estudiantes, sino es la persona que trae un cúmulo de experiencias, pero también un cúmulo de expectativas. Y es como yo me acerco a esa persona, reconozco sus particularidades y a partir de ello yo ofrezco un proceso pedagógico formativo que le permita llegar en lo disciplinar, en lo conceptual, que es muy importante, no le quiero restar importancia a eso, pero sobre todo en lo humano y en lo personal. Yo creo que la pandemia nos ha traído toda una cantidad de cosas, nos ha permitido estar en estos espacios virtuales cercanos, pero también nos ha debilitado en otras cosas, ¿cierto? Poder interactuar con los estudiantes. Como anécdota y que contaba el profesor Adolfo, en los acercamientos y en las clases que yo tengo, yo les digo a mis estudiantes, pongan cámaras, porque nos permite ver y nos permite compartir nuestro escenario, ¿cierto? Y es como ahí uno conoce dónde viven los estudiantes, con quién vive el estudiante, y que a veces yo le puedo decir, mire, hagan silencio. No, no puede haber silencio, porque ahí está la abuelita, está el papá, está 3 niños más, está el perro, y además están cocinando, y además hay un niño chiquito que está en clase, y está mi estudiante. Entonces, ¿cómo uno trabaja con esa diversidad de elementos? Que la relación no solamente es ofrecer unos componentes conceptuales o teóricos, sino yo entiendo la diversidad y la particularidad de esos estudiantes. Creo que allí es donde no podemos nosotros perdernos. Necesitamos cualificarnos, sí, necesitamos profesores
con maestrías, con doctorados, pero no podemos perder esa relación entre ese docente y ese estudiante, que es en ambos sentidos, ¿sí? No solamente lo que da el estudiante y lo que da el profesor y lo que el estudiante escucha, sino cómo yo recojo también de esa capacidad que el estudiante tiene y la expectativa que él trae. Bueno, antes de dar continuidad, digamos, a nuestras temáticas en el análisis de la calidad de la educación y de la inclusión social, que es el aspecto, digamos, uno de los aspectos fundamentales en este diálogo que hace parte de la plataforma Tenemos que hablar Colombia, en recordarles que estamos a través de las distintas redes, además pues de las redes sociales, además de nuestro canal de la Universidad del Valle en directo, y también de las redes de varias de las universidades que hacen parte de este proyecto. Entonces, profesor Adolfo, continúe usted con los temas de análisis de educación y calidad. Bien, Camilo, volviendo tú acabas de ingresar a la universidad y hiciste la prueba de IFESAC. Yo quiero tal vez ahí hacer una anotación para nuestra audiencia y para el panel. Obviamente nosotros no es que pero interpretar a los colegas, no es que digamos que la calidad está ahí en el resultado de la prueba. El resultado es por eso yo insistía, ese resultado es producto de un proceso de concertación, de discusión, de trabajo en equipo, de ponerse de acuerdo en fines, en metodologías, en los programas, en las áreas, en un compromiso de quién, del docente y la docente que mete en el cuento, ¿no? Por eso el papel del rector es muy importante porque lidera, es capaz de crear esa integración. Es como un equipo de fútbol, si no hay unidad de propósito y trabajo, cada uno hace lo que le toca hacer, pues no se logra el resultado, y la educación de alguna manera funciona de esa manera. Y el equipo es el rector, son los profesores, pero hay otros que están detrás, los padres de familia, ¿no? Que acompaña, ¿no? El contexto, el entorno, eso técnicamente se llama el capital cultural del estudiante, ¿no? Con qué llega el estudiante, qué motivaciones le da ese contexto. Yo por eso la pregunta que le decía a Camilo, ¿te gusta el estudio? Porque el primer problema que tenemos realmente es, emociona el estudio, la educación a nuestros jóvenes, los atrae, los agarra, los atrapa como nos atrapó a nosotros en una época. A mí me gusta siempre contar anécdotas. A mí me castigaban como, no va al colegio. Usted mañana no va al colegio, ese era el castigo, ese era el peor castigo que me pudieran dar, no ir al colegio, eso no podía ser. O sea, estaba atrapado, y muchos jóvenes y niñas los atrapa, a otros no los atrapa, ¿sí? Y ese es un reto de los colegios, de los maestros, de los rectores, y obviamente estamos en una época muy difícil. Tú nos dijiste que te entusiasmaba. Claro que sí. Te gusta. Y en ese trabajo de llegar a esa prueba, ¿qué sentiste o cuál fue, ¿no? con toda la expectativa de llegar a la universidad, a mi universidad, que de alguna manera desde pequeño la veías como tuya? ¿Cuál fue lo más complicado? Lo más complicado en ese caso, pues yo creo que hay como... Yo cuando presenté la prueba estuve como un poco desencantado, ¿sabe? Porque creí que iba a ser un reto distinto, algo que digamos que iba realmente a evaluar todo ese trabajo que había realizado. Y me gusta mucho que mencione lo del capital cultural. La prueba puede ser que abarque algunas cosas, pero son mínimas. Y eso que me ha interesado tanto en distintos ámbitos humanísticos, científicos. ¿Apareció en la prueba? En general, era como cuando uno le ponen un examen en el colegio, que es resuelva tal cosa, resuelva tal ejercicio, algo muy básico en algunos sentidos, y que no va más allá y de pronto profundiza en
en lo que pues en mi caso me ha interesado. Obviamente la prueba pues no es personalizada ni nada por el estilo, pero... ¿Cómo qué tema te ha interesado que no viste allí? Por ejemplo, cuando en lo que podríamos llamar ciencias sociales, Ajá. no recuerdo, ciencias sociales y ciudadanas creo que lo ponen. Las competencias ciudadanas también. Sí, había una sección como de historia y no, a mí me gusta la historia y lo que preguntaban era... ¿Muy básico? Bobadas. Sí, prácticamente, como usted lo ha dicho. Sí, entonces me sentí... Pero hay un debate porque dicen que eliminaron la historia de los programas de formación, ¿no? del currículo, Sí. ¿no? ¿Debió ser eso también? Tal vez, pero tú sí has leído mucho de historia. Pues algunas cosas. Algunas cosas. Sí. Bueno, tú eres un caso eso es para hacer un contraste aquí en este diálogo. No sé si invitamos a Carlos Arturo a que nos hable pues del mismo tema, pero algo adicional, Carlos Arturo, sobre el tema de orientación, cómo orientar a los estudiantes del bachillerato hacia la selección, ¿no? Para que continúen su proceso. El llamado tema vocacional, que Sí. el rector nos hable, que el rector Carlos Arturo Morales nos hable del tema. Hay un tema que es muy importante en la filosofía institucional. Me parece que los colegios van desarrollando una idea de qué es la educación y cómo hacer la educación. Por ejemplo, el tema de la filosofía constitucional, el tema de aplicarle el artículo 41 que dice que en las instituciones educativas se deben desarrollar prácticas democráticas, el artículo 67 de la Constitución que dice que la educación debe fundamentarse en el respeto a los derechos humanos, el artículo 68 de la Constitución que dice que la comunidad educativa participará en la conducción de las instituciones de educación. Todo ese espíritu constitucional de democracia y respeto por los derechos humanos es algo que debe ser el eje central de la filosofía en las instituciones educativas, y eso marca mucho la relación entre el docente y el estudiante. Que el estudiante no es el que se la sabe toda, sino que que el docente no es el que la sabe toda, sino que el docente es una persona que va a facilitar un proceso de enseñanza y de aprendizaje donde el estudiante también sabe, donde el otro también sabe. Entonces, una idea de democracia, de democracia cultural, digámoslo, en la institución, que debe ser el eje central de la relación entre el docente y el estudiante, pero también entre los directivos y los docentes, para adquirir ese margen de legitimidad que se requiere para que la orientación del directivo hacia los docentes y la orientación del docente hacia los estudiantes sea bien recibida y sea implementada. Porque algo que es bien implementado es algo que es aceptado, no es algo que es impuesto. Entonces, digamos que esa sinergia entre docencia y estudiante es muy importante en la apropiación del conocimiento. Fíjate tú, por ejemplo, lo que dice Camilo, que las preguntas son realmente sencillas. Es que las preguntas de las pruebas a veces son muy sencillas, son realmente muy sencillas y son hechas para que sean sencillas. Lo que pasa es que el estudiante que no ha pasado por esas competencias, que no ha visto, digamos, esas interrogantes durante el proceso educativo, pues obviamente cuando vaya a contestar no sabe la respuesta. Entonces, la prueba no tiene por qué ser difícil para medir realmente si el estudiante sabe o no sabe, justamente por eso la sencillez de la prueba. Entonces, me parece a mí que en esa parte, digamos, de la relación, yo les decía a los estudiantes ayer que estamos ya en la presencialidad, que el hecho de haber vuelto al aula de clases ahora en la pandemia, para poder contrarrestar la pandemia, pues reducimos los grupos, que ese contacto ahora no físico, sino visual, del docente con el estudiante es muy importante. Esa es parte de la formación integral del estudiante, ver cómo el docente se expresa, porque se dice que las teorías dicen, las investigaciones dicen que uno se expresa más con el cuerpo que con las palabras, y que las personas escuchan más del otro, escuchan el 13% y el 87% es la expresión corporal. Lo que usted enseña con el cuerpo es mucho más de lo que enseña con la palabra. Entonces, la visual del maestro, las actitudes del maestro con el estudiante también están incluidas en ese proceso de formación de los niños y de las niñas. Bueno, profesora Claudia, no sé si compartes conmigo esta idea. Bueno, y además los datos de pronto la corroboran, ¿no? Qué difícil es ingresar a la Universidad del Valle, ¿no? Mucha gente, ¿no? ¿Qué pauta le podría dar? Nosotros tenemos un lema que decimos la mejor para los mejores. O sea que de alguna manera colocamos una Barrera. Una vara alta.
pero tenemos una cosa que es muy dramática, y es que de Cali no quedan tantos estudiantes en nuestra universidad. ¿Tú qué dirías? ¿Qué pistas podríamos dar? ¿Cómo ayudar orientando? Porque nuestra ayuda es, siempre que a mí me piden, oiga, ayúdeme, yo básicamente es orientar. ¿Tú qué pautas podrías dar como directora de nuestra oficina de calidad, que juega un papel tan importante para quienes aspiran a ingresar a nuestra universidad? Bueno, antes de eso, Adolfo, yo quisiera retomar dos asuntos de los que ustedes han hablado. Primero, el que tú planteaste, y es el profesor ayuda, el estudiante puede tener de base un interés en estudiar, ¿cierto? Tiene un deseo de estudiar. Pero yo creo que el profesor también lo ayuda. El profesor lo ayuda a que quiera su carrera, a que quiera esa asignatura o a que no. Es decir, uno definitivamente puede ser un bloqueador esencial en el estudiante para el desarrollo de sus competencias. Muy bien lo estaba diciendo ahora el señor rector. Hay diferentes formas de enseñar, hay diferentes formas de aprender, ¿cierto? Una es la auditiva, otra es la motora, yo me puedo expresar de diferentes formas. Pero sobre todo es el ejemplo. Y yo creo que allí el profesor tiene un elemento muy esencial, y es cómo yo como estudiante visualizo a ese profesor comprometido con la educación. Sí, si yo veo que es un profesor que siempre da la clase de la misma forma, que simplemente está dando los mismos temas y que no aporta absolutamente nada, pues voy a la clase, y si es sin cámara, pues simplemente oigo y ahí está, ¿cierto? Yo creo que es mucho más. Bueno, ¿cómo podemos motivar a las personas a que lleguen a la Universidad del Valle? Primero es el deseo. Podemos decirles a las instituciones de educación media mire, ayudémosles a los estudiantes a que identifiquen esa carrera que quieren estudiar, a que haya un proceso de orientación vocacional. A veces yo llego a una institución, a una carrera que no es, que yo creo que puede ser. La oferta académica es muy amplia, ¿sí? Hoy en día en ingeniería hay más de 13 o 15 carreras de ingeniería, hay técnicas, hay universitarias, hay tecnológicas que dan la posibilidad, y yo no puedo tener una claridad, y a lo mejor le está dando las expectativas de la familia, pero no las mías. Entonces es muy importante que en el colegio, y ojalá las familias ayuden a este muchacho a tener una clara orientación vocacional. Primero. Segundo, hay que generar unas estrategias importantes desde el colegio en lectura y en escritura, que haya realmente una claridad en la presentación de esas pruebas Saber 11, que le permita al estudiante. La Universidad del Valle básicamente es la identificación de las pruebas Saber. Tenemos unas condiciones de excepción que hace que aquellos estudiantes que pertenecen a unas condiciones particulares puedan competir entre ellos, ¿cierto? Y eso es porque somos una universidad accesible, inclusiva hacia todos los elementos. Pero lo más importante, número uno, yo quiero llegar a la educación superior, ¿cierto? A veces las familias no los ayudan, pero es decisión del mismo muchacho, yo quiero llegar a la educación superior. Dos, y usted lo decía, profesor Adolfo, enamórese del estudio, quiera el estudio. Hágalo mejor, no solamente vaya a la clase, haga mucho más. Tercero, colegios, instituciones de educación media. Ayudémoslos a identificar esa carrera o ese estudio tecnológico que él quiere hacer. Ayudémosle a identificar qué es exactamente lo que quiere hacer. Y desde las mismas instituciones nosotros tenemos todas las capacidades para ayudarlos a enrutarse, y lo planteaba muy bien Daniela, aquellos aspectos o aquellas limitaciones que el estudiante tiene para poder avanzar en ese proceso formativo. Estamos dispuestos a ayudarlos, y qué bueno que puedan entrar estudiantes de todas las regiones del país a nuestras instituciones de educación superior. Muy bien. Tenemos un Twitter de la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, que dice: la Universidad del Valle acoge una nueva jornada de Hablemos Colombia. Les invitamos a participar en este diálogo sobre la importancia de la calidad de la educación y la inclusión social para superar la actual crisis que afronta el país. Voy a darle la palabra a Daniela Sarmiento, nuestra estudiante que apoya y asesora a estudiantes de la Universidad del Valle en su desarrollo formativo también, y para, digamos, afrontar retos como el de las pruebas Saber. Yo le quiero preguntar a Daniela si ha encontrado, digamos, dificultades
en esa adaptación de los estudiantes con su vocación profesional, si los siente a veces dubitativos o pensando de pronto que esa no era la carrera o que van a terminar esa, pero que van a de pronto a emprender otra carrera y asumir otra profesión, Daniela. Pues en el proyecto encontramos estudiantes de todas las carreras, de todas las sedes de la ciudad, no solamente de Cali, sino de la sede de Santander, de Nariño, bueno, etcétera. La virtualidad nos ha permitido que esto sea así, obviamente, porque si fuera presencial, pues no sería posible que las sedes participantes. Creemos que es beneficioso que sea de forma virtual. En ese sentido, pues muchísimas que estudiantes se manifiestan como no estar ya inconformes. La mayor deserción que se presenta en la universidad es a los primeros semestres, cuando ya, digamos, siempre me han dicho y como estudiante he vivido, el tercer semestre es como que se definen si era o no era su carrera, y ya al final en el proyecto ellos muy conformes con lo que algunos ya están trabajando, algunos ya terminaron sus prácticas, es para presentar la que es obligatoria para graduarse y ya pues finalizar, ser como se debería. En relación a lo que han mencionado hasta ahorita, yo estoy de acuerdo con lo último de la profesora Claudia, con la vocación. A uno pues lo marcan, cuando uno es estudiante, lo marcan mucho. Yo entré a la unidad a la carrera de licenciatura de matemáticas por mi profesora de matemáticas. Ella fue el que no como que me iluminó. Yo no sabía qué quería hacer. En el colegio no había esto, el plan de vida, no sé cómo le dirán hoy en día, pero en ese entonces era como plan de vida, algo así. Y fue por ello que decidí que era meterme a la universidad, a la licenciatura de matemáticas. Entonces, pero los profesores son los que lo uno en el camino, y por eso es importante la calidad de la formación que estamos recibiendo, ¿no? Los casuales le exigen a uno como que vaya transformando las estrategias de enseñanza que está dando para los estudiantes. ¿Cómo les está dando? Yo recuerdo mucho que mi mamá me decía que a ella le evaluaban contenidos y ella se me muchos contenidos a la prueba saber, y ahora pues el FEX no evalúa contenido, el desarrollo de ciencias. Entonces yo creo como docente siempre estar en evolución, estar autoanalizando la forma en la que se está dando las enseñanzas de clase y obviamente el desarrollo del estudiante. Entonces, pues eso era lo que iba a decir. Muy bien, mucho sentido crítico en la formación, revisar esa calidad y, como dice usted, Daniela, el ejemplo, ¿no? El ejemplo que es tan importante y que nos transmiten los profesores. Muchas veces ellos nos motivan precisamente y nos hacen decidir, ¿cierto? Logran que podamos decidir incluso con más facilidad acerca de nuestras vocaciones, profesor Adolfo. Bueno, tal vez, digamos, ya estamos entrando tal vez en nuestra tercera parte de esta conversación, y ya la han presentado algunos, porque alguna referencia a este tema de calidad la hemos hecho pensando en el funcionamiento, entre comillas, normal de las instituciones educativas, es decir, profesores y estudiantes en aula, pero resulta que tenemos un año largo de un cambio, como dicen algunos, extremos, y es que hemos estado en esta experiencia de la educación asistida, de la educación virtual, y obviamente ahí tenemos mucho que decir ya y también mucho que hacer. Pareciera ser que estamos llegando al final de eso, cuando ni lo sabemos. Bueno, por fortuna nos acaba de comentar Carlos Arturo que en su institución ya comenzaron ¿cómo se llama eso? Semipresencialidad, ¿no? Qué bueno eso. Yo soy un amigo de que deberíamos abrir las instituciones y comenzar con eso. En la universidad pues estamos todavía en esa discusión y en ese proceso. Entonces, Carlos Arturo, la pregunta es, ¿qué impactos crees tú ha tenido y tiene este
esto que nos ha producido la pandemia, uno de los aspectos en la educación y cómo lo han manejado ustedes para disminuir precisamente el impacto en esto que hemos estado hablando, que es el tema de la calidad, de la cercanía, de la conexión, del contacto. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo lograron, digamos, entre comillas, superar este reto? Fíjate que las crisis producen pues unas situaciones que aflora la creatividad. Y frente a la crisis de no poder tener los estudiantes en las instituciones educativas por la pandemia del COVID-19, pues nos tocó explorar y nos encontramos con las plataformas diversas que hay, pero nosotros nos casamos con la plataforma Yes Suite de Google. Y directamente desde el Colegio Carbonell conseguimos el contacto con Google y ellos nos ofrecieron esa plataforma de manera gratuita, exclusiva para el Carbonell. También después la alcaldía de Cali adoptó esa plataforma y en este tema ha sido bien interesante porque los profesores que no estaban acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas de plataformas o la conectividad, pues se vieron obligados, nos vimos obligados a ello y vivimos un proceso de aprendizaje hasta el punto de que hoy el 99.9% de los docentes del Carbonell manejan de una manera muy apropiada, muy conveniente, con mucha competencia esa plataforma. Entonces manejan el Classroom, ese tema de manejar el Classroom, de subir allí al Classroom los videos, las clases, la guía didáctica, los documentos, todo eso implica una manipulación incluso para lo cual el maestro tiene que prepararse. Algunos maestros, por ejemplo, que estaban un poco distantes del computador e incluso de la web, pues tuvieron que ir a ella, ir a conocer la web, ir a conocer el universo maravilloso de la web, donde usted encuentra todo lo que usted quiera, que tenga dudas, pregúnteselo a Google y ahí le aparece la respuesta. Entonces los maestros enriquecieron mucho más su conocimiento en la parte de la tecnología, ¿sí? Y los estudiantes han tenido una ventaja mayor porque ya el docente no hace su clase solamente en el tablero allí en las 4 paredes del aula de clases, sino que el maestro le pone a disposición de los estudiantes unos materiales que antes no podía poner a disposición. Entonces, a mí me parece que esta pandemia que nos ha traído pues esa catástrofe para la humanidad y algo tan dramático, desde el punto de vista educativo, significó un aprendizaje nuevo para los maestros. Hasta el punto de que yo estoy haciendo la reflexión entre ayer y hoy justamente que estoy yendo a los salones de clase cuando los niños ya están nuevamente en nuestras instalaciones y ver los niños ahí sentados en grupos más pequeños con el docente y ver al docente que ahora va a tener una nueva herramienta. Y les he dicho a los docentes, nuestro modelo pedagógico cambió. Ya no es el aula de clase, es la plataforma Yes Suite como herramienta esencial del modelo pedagógico, donde lo que vamos a hacer en la presencialidad es que el maestro va a retroalimentar todas las herramientas que él ha puesto en la plataforma y el maestro no va a poder volver a hacer las mismas clases de siempre. Él va a tener que basarse y utilizar esa herramienta de la Yes Suite para continuar con el proceso del conocimiento, el proceso de enseñanza y aprendizaje que va a ser mucho más amplio, mucho más inmenso que lo que hacíamos antes. Entonces yo creo que la pandemia nos ha dado esa gran herramienta tan valiosa que no la podemos ya dejar. La virtualidad, la Yes Suite y esas plataformas vinieron para quedarse en el sistema educativo y va a cambiar totalmente los modelos pedagógicos que teníamos antes. Hay un nuevo modelo pedagógico, hay una nueva base de los modelos pedagógicos que han significado un mayor aprendizaje. Incluso nosotros en la pandemia validamos este modelo porque nuestros estudiantes en el año 2019, los estudiantes de grado 11, sacaron un promedio de 297 puntos en la prueba Saber del 2019, sumados los resultados de los niños de 11 dividido por el número de estudiantes que la presentaron, dio 297. En el año 2020, con plataforma Yes Suite, con aprendizaje virtual, subimos de 297 a 303 puntos el promedio. Quiere decir que esa plataforma bien utilizada, incluso las clases virtuales bien utilizadas, también fueron muy útiles para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero no sé, te oigo y claro, me lleno primero de optimismo, pero también de preocupación simultáneamente. Porque he oído voces muy escépticas del lado en la educación, el sindicato de maestros diciendo que eso no funciona, que eso no va. Incluso hablando de que los resultados en las pruebas desmejoraron, o sea que tú fuiste o el Carbonell fue excepción.
Sí, fue una excepción en Cali. En Cali realmente creo que nosotros subimos, pues digamos, la excepción de un aumento de 6 puntos en un promedio es muy alto. Hubo unas dos o tres instituciones también en Cali que aumentaron un puntico, un poquito. Nosotros fuimos, digamos, la excepción. Pero se debe a algo, Adolfo, se debe a que no todas las instituciones educativas tienen en la comunidad educativa la conectividad que nosotros tenemos. Nuestros estudiantes que son de estratos 3, 4, bueno, también tenemos estrato 1 y 2, pero en un 99% los estudiantes tenían conectividad. O sea que eso significó una facilidad para que los niños se conectaran y tuvieran acceso a la plataforma. Porque este recurso de la G Suite sí está muy ligado a la conectividad. Si no hay conectividad, ahí vamos a fracasar, ¿sí? Entonces sí es muy importante. Nosotros, por ejemplo, los estudiantes que no tenían conectividad y que no tenían incluso un computador, el colegio se lo facilitó. Nosotros facilitamos a los estudiantes, arreglamos unos computadores que teníamos en el colegio y le entregamos a 250 familias y además la alcaldía dio unos modem para que los niños se conectaran y con eso solucionamos y logramos subir el porcentaje de un 90% de conectividad que teníamos, un 95% a un 99%. Entonces, la conectividad sí es muy importante. Ahora nosotros podemos decir en el Colegio Carbonell que esa conectividad se mantiene y eso nos permite alternar entre la presencialidad en el aula de clases y la virtualidad por medio de la plataforma G Suite. Estamos desde Cali, desde los estudios de televisión de la Universidad del Valle, de nuestro canal universitario, haciendo esta transmisión en directo como parte de la plataforma de participación ciudadana Tenemos que Hablar Colombia, de la cual hacen parte 6 universidades, 2 entidades privadas en el país. Desde la Universidad de AFIT de Medellín hay un Twitter que dice: esta tarde conversamos en torno a la calidad y a la inclusión social en la educación superior junto a Univalle Col. Estamos también enlazados con Barranquilla, con Bucaramanga y Bogotá para esta transmisión que circula también por las redes de distintas universidades del país. Entre ellas aparece en pantalla la página de Tenemos que Hablar Colombia. Hacemos parte de esta alianza de las universidades por el diálogo nacional, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de AFIT de Medellín, la Universidad del Norte en Barranquilla y la Universidad de los Andes en Bogotá. Profesor Adolfo, continúe usted con las... Profesora Claudia, sobre el mismo tema que hemos acabado de dialogar con el profesor Carlos Arturo, ¿cómo ha sido la experiencia y qué ha hecho la universidad pues, en este contexto de pandemia que nos ha afectado especialmente acá en la región fuertemente, para garantizar, digamos, pues esto que llamamos permanencia, acceso, calidad de la educación? Yo creo que toda la situación a la que nos hemos enfrentado realmente ha sido una oportunidad para las instituciones de educación superior, porque es que la pandemia vino y la pandemia nos deja ciertas cosas. Esto nos obligó a todas las personas, estudiantes y profesores, a acceder a la virtualidad, indudablemente, ¿sí? Nos tocó acercarnos en esta relación de formación a través de estos medios virtuales, cualquiera que sea, cualquier canal que sea, nos ayuda. Hoy en día estamos conectados por estos medios. No lo reemplaza, indudablemente. Los niños necesitan esa interacción. Los niños necesitan encontrarse. El ser humano es un ser social de base y necesita interactuar, tocarse, abrazarse y reencontrarse. Seguramente dentro de poco esperemos que esas condiciones nos cambien. Bueno, la Universidad del Valle ha estado muy comprometida, no solamente con los estudiantes, también con los profesores, en procurar que esta interacción, que este diálogo en este proceso formativo se dé. Desde lo material, sí, ha dado conexiones, tabletas, equipos de cómputo, conexiones a internet, ha visitado los hogares de los estudiantes, pero además de eso, también ha procurado generar actividades,
cursos, diplomados dirigidos a estudiantes, a profesores, para poder entender este diálogo a través de una pantalla, que para todo el mundo no es tan fácil, ¿cierto? Hay que destacar todo el trabajo que ha hecho el área de salud ocupacional, el servicio psicológico, la Vicerrectoría de Bienestar, todas las áreas, la Vicerrectoría académica, en esta dirección de desarrollo estudiantil y éxito académico, pero también procurando que esa relación se dé. Si bien es cierto, el acceso a Internet es muy importante, pues no es suficiente, porque las estrategias pedagógicas que yo tengo que tener son diferentes. ¿Cómo atrapar a esos estudiantes en esta relación donde mis muchachos no me ponen cámara porque si ponen cámara se desconectan porque el acceso no lo da, ¿cierto? ¿Qué estrategias yo puedo generar para entablar trabajo de equipo a través de estos medios? Yo creo que la universidad en eso ha hecho un trabajo muy importante y ha sido un esfuerzo muy grande de la dirección universitaria, pero también de los profesores que han puesto en juego su mejor esfuerzo y de los estudiantes procurando seguir con ese proceso formativo. Hay un compromiso realmente innegable en hacer que cada vez esto sea mejor. Esperamos poder reencontrarnos en los salones de clases, vernos en las canchas deportivas, vernos en las actividades, en el teatro, en los escenarios culturales, etcétera, para poder interactuar de esa forma más humana, indudablemente. Ok, muchas gracias, profesora Claudia. Camilo, ¿cómo fue tu experiencia durante este periodo de pandemia en el proceso? Digamos, ¿qué contraste con el periodo anterior? Digamos que fue un cambio un poco abrupto porque pues de tener todo el campus, tener el acceso a la biblioteca y bueno, otros materiales, tuvimos que pasar también a hacer uso de las herramientas que menciona el profesor Carlos y plantea muchos retos, también la conectividad, cómo se puede desarrollar bien la sesión, porque pues yo tomaba mi sesión solo con el profesor, no era un grupo y pues teníamos que pensar algunas cosas para hacerla más amena, para trabajar los materiales. Yo participaba de la búsqueda de materiales a veces o presentaba algunas cosas y esos fueron los mayores retos. También pues un poco al margen del proceso formativo, pues para todos esa época fue muy complicada anímicamente, ¿no? Y eso también fue difícil para poder desarrollar de forma, tratar de normalizar lo que de acuerdo a lo que se venía trabajando y eso lo complicó, pero con distintos métodos a los que acudimos pudimos llevarlo a cabo. ¿Qué es el tema anímico? ¿Cómo lo...? No, pues la incertidumbre, el encierro, como lo decía la profesora Payán, también el profesor, tanto el profesor como el estudiante tiene que interactuar no solo entre ellos dos, sino con el hogar, ¿no? Con el perrito, con el vecino, con si el proveedor del internet cumple con lo que se ha pactado. Entonces hay muchas cosas ahí en juego que cuando venía aquí a la universidad, pues de pronto si había tropel se cortaba la sesión, pero el resto era normal. El acceso a la biblioteca era continuo y los materiales siempre estuvieron muy disponibles y eso en la virtualidad pues cambia. O sea, ¿te estás viendo como un estudiante en el campus universitario o en el campus virtual? ¿Qué prefieres o cómo te visualizas a partir de lo que hoy nos han dicho los profes? Yo me visualizo más en el campus, físico. Físico. Sí, pues... ¿Te sentirías mejor? Claro que sí. Toda una vida viniendo a la universidad todas las semanas, entonces okay. Así no sea estudiante de aquí, ahora lo soy, pues me ha hecho querer la universidad, querer estar aquí
y querer estudiar aquí. Okay. Bien, y además la Universidad del Valle tiene, profesor Adolfo, 11 campus en toda la región. Sí, dígamelo a mí. Tiene, pues para que los televidentes y quienes están enlazados a esta transmisión conozcan, tiene uno de los campus más grandes de Colombia, tal vez el segundo o tercer campus, con 1 millón de metros cuadrados en la sede de Meléndez, donde estamos precisamente en este momento en estos estudios. A través de la transmisión de YouTube nos acompañan Lady Ríos, Daniela Palma y César Durán. Damos entonces continuidad, profesor Adolfo, a este espacio de diálogo sobre la calidad educativa y la inclusión social. Sí, sabiendo que esto es apenas una introducción, una breboca, un tema muy vasto, muy amplio, y para ir cerrando tal vez ya en clave propositiva, que a nuestros panelistas queremos preguntarle en términos de propuestas, ¿qué consideran que debería hacerse, la institución? Obviamente podría uno arrancar por la política pública, que fue la primera entrada del profesor Carlos Arturo, ¿no? Que no es que la ignoremos, no es que ignoremos que la política, que los programas nacionales, locales sean importantes. Decir, aquí hay una cascada de actores, la política nacional, lo que hace el Ministerio de Educación, pero de alguna manera tenemos una educación, entre comillas, descentralizada. Entonces los departamentos juegan para las instituciones, para los municipios no certificados. Los municipios certificados tienen un papel que cumplir, de ahí que tengamos resultados tan diferentes por municipio, ¿no? Eso es una cosa de la que no hemos hablado. Luego están las instituciones educativas y en ellas están los maestros, los rectores, los padres, es decir, son múltiples actores. Y entonces, pues la pregunta por qué hacer, ¿no? ¿Cómo mejorar lo que tenemos dentro de la universidad y en otras instituciones? Entonces comencemos por Daniela, que tiene pues la virtud de que es estudiante, es instructora, ha hecho ese recorrido. ¿Qué pensarías tú que debería hacerse para lograr una mejor educación, digamos, o una educación de calidad, si tú lo prefieres así? Bueno, pues en relación con lo que pregunta el profesor, yo creo que lo principal es la inversión que se hace en educación. Eso no es un secreto, hay que conocer que de pronto que profesores están muy buenas decisiones, pero no todas las pasan por esto. La infraestructura en general quiere opciones porque limitan al profesor y estudiantes para que haya calidad educativa. En segundo lugar, el plan de acción, el plan de aula, como el profe, es muy importante que los reconozcamos que hay que seguir estos lineamientos, pero el tiempo es muy limitante. Entonces, lo que decía el profesor de saber a dónde vamos para saber cómo arrancar, cómo proseguir, es lo que debería uno tener en cuenta como profesor. Y pues ya como por último, yo pensaría también en lo que ya les mencioné, en la formación como se que recibimos dentro de la universidad. Recuerdo, por ejemplo, que con la virtualidad las estrategias metodológicas, pedagógicas cambiaron y por ende, pues nosotros también como docentes tenemos que cambiar. Entonces, es algo que es muy necesario para la calidad educativa, siempre estar autoevaluando el momento histórico por el que estamos viviendo, por el que pasan nuestros estudiantes, los estudios en sí mismos, en qué etapa de desarrollo se encuentran, cómo llegar a ellos más fácilmente. Son muchas cosas porque yo pienso que la calidad es multidimensional, se acoge a todo lo que el profesor Adolfo ya mencionó, a los macros y microentornos de enseñanza-aprendizaje. Solamente es lo académico y lo disciplinar, sino también lo social, lo cultural, lo institucional. Es muy importante tener todas estas dimensiones que maneja la calidad para saber en qué centrarnos y cómo hacer que explote esto, ¿no? Que sea que se espera de la institución, unos grados que necesitamos y que esperamos que se puedan dar. Muy bien, y
antes de darle la palabra a la profesora Claudia Payán, yo quisiera mencionar, profesor Adolfo, que la Universidad del Valle ha tenido, digamos, una tradición muy importante en la orientación a otras muchas universidades e instituciones educativas en el país en materia de la calidad académica. La profesora Payán lidera muchos de estos procesos y también se acaba de crear una dirección para evitar que los estudiantes de alguna manera deserten y también tengan digamos, una formación, unos elementos más estables para la calidad de su formación. Entonces, sobre este particular, profesora Claudia, nos gustaría que nos ilustre sobre cómo se viene trabajando desde acá, desde la Universidad del Valle en el tema. Muy bien, Ernesto. Definitivamente son dos puntos muy importantes que se relacionan. Uno es la creación de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico, que hace poco lo formalizó el Consejo Superior de nuestra universidad, que articula todas las ayudas y los apoyos que hemos estado mencionando que da la Universidad del Valle, que se hacen desde hace mucho tiempo, en donde estudiantes y profesores aportan en ellos a través de las consejerías, los apoyos en matemáticas, en escritura, el acompañamiento a estos estudiantes. Otro punto que no hemos mencionado es que cada vez nos entran estudiantes más jóvenes, son chiquitos, ¿cierto? Que muchas veces no han salido ni siquiera de sus casas y se enfrentan a este medio universitario tan grande, tan diverso, que no están preparados para ello. Entonces, ayudan a estos procesos. Indudablemente, de la pregunta que hacía Adolfo y articulada lo que usted está planteando, es que nosotros tenemos que ser muy coherentes con los procesos de autoevaluación. Tenemos que seguir en esos procesos de mirarnos permanentemente. Tenemos que revisar cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y determinar claramente el cumplimiento de ella. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que autoevaluarnos en todos nuestros estamentos y los procesos misionales. ¿Cuáles son los profesores? ¿Qué necesidad tengo yo de cualificarlos y de que los profesores lleguen a esta formación de doctores? ¿Cuáles son esas estrategias pedagógicas? Tenemos que actualizarnos a lo que el ministerio está planteando en este momento, y es que tenemos que formularnos en resultados de aprendizaje. Tenemos que mirar cómo esos estudiantes que egresan de nuestra institución están logrando esa empleabilidad acorde a las expectativas que ellos tenían en ese proceso formativo. Entonces tenemos que generar esos procesos de autoevaluación y de autorregulación permanente, porque es que la autoevaluación nos determina a nosotros cómo estamos, cómo nos estamos mirando, cómo nos está mirando el medio. Pero también nosotros, a partir de esos procesos de autoevaluación, se generan unos planes de mejoramiento y cómo la institución está comprometida desde todas las instancias y especialmente de la dirección universitaria al cumplimiento de esos planes de mejoramiento. Bueno, que yo tengo que mejorar en investigación, que tengo que mejorar la internacionalización, que tengo que actualizar esos programas de pregrado. Por ejemplo, la Universidad del Valle en el año 2015 actualizó toda la política curricular y todos los programas de pregrado de la universidad hicieron una reforma curricular muy interesante que es coherente y que es pertinente en este momento a las demandas y al entorno. Entonces, fíjense que allí es como nosotros tenemos que seguir avanzando en ello. Nos va a seguir dando virtualidad con una relativa normalidad, pero es como nosotros seguimos trabajando dentro de esa virtualidad, pero también seguramente va a haber un sistema híbrido en donde va a haber una presencialidad, pero también esta virtualidad se nos va a quedar. Tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que seguirle apostando a esa alta calidad de su proceso formativo. Tenemos que seguir trabajando de la mano, estudiantes, profesores, directivos, administrativos, empleadores, egresados, para que realmente esa educación superior de nuestro país sea cada vez de más alta calidad. Tenemos que apostarle a eso. Ok, profesora Claudia, muchas gracias. Camilo, si alguien te dijera qué decirle a los jóvenes, cuál es, digamos, yo creo que esto es una tarea de compromiso de colectivo. ¿Cuál podría ser el de los jóvenes para mejorar la educación? Es decir, más allá de que los profesores, las instituciones, tú como joven, ¿qué ves? ¿Qué podrías proponer? Pues, tú mismo, ¿qué dirías? Nos toca hacer eso. Sí, no, pues mire, yo quisiera invitar a mis pares a que
eso que en el colegio de pronto les interesa, lo poco o mucho que les guste de lo que les han enseñado en las distintas áreas, lo potencialicen en otros espacios, con estos recursos virtuales de los que hablaron ahorita, en la universidad. Yo sé que la universidad también acoge a los estudiantes de la educación media y también las bibliotecas, red de museos, distintas redes que hay para que puedan participar en tertulias y se empapen más de lo que les apasiona, en lo que han encontrado más interés, ¿no? Y yo creo que eso es lo más valioso y lo que más aportaría al mejoramiento de la educación. Entiendo que pues obviamente muchos estudiantes no tienen el acceso a que otros tenemos a distintas herramientas, a distintos espacios, pero la virtualidad y el acceso al internet nos abre muchas puertas, y me parece que eso tenemos que tenerlo muy presente los jóvenes para hacer el mejor uso de esa herramienta que tenemos en el celular o en el computador todos los días, que lo usamos todos los días, no solo para ver las redes o enviarle un mensaje a los amigos, sino también para capitalizarlo en nuestra formación. Gracias. Profesor Carlos Arturo, tal vez para este cierre preguntarte cómo conectar esto de calidad y pertinencia, cómo lograr educación de calidad y que responda, digamos, a las necesidades de los jóvenes que formamos, pero también a que se puedan conectar con su país, con un desempeño social, laboral, ciudadano. No sé si una mejor educación involucra todo eso, ¿no? Formar para la vida, ¿no? ¿Qué podrías tú sugerir desde esa experiencia tan rica que nos has presentado hoy? Congeló. Bueno, mientras enlazamos de nuevo con el profesor Morales, mencionar que este espacio de Tenemos que Hablar Colombia, estos espacios de diálogo se van a seguir realizando en distintas ciudades del país. Ya se hizo uno en Bucaramanga, se está haciendo hoy el de Cali, seguiremos seguramente con Bogotá y Medellín estableciendo estos diálogos sobre temas de interés nacional, donde nos interesa que los colombianos opinen acerca de estos asuntos que son de interés colectivo, de interés de todos. No sé si el profesor... ¿Logró ingresar? Definitivamente, yo creo que cerremos entonces este espacio, profesor Adolfo, mencionando algunas de las más importantes conclusiones. Bueno, creo que está ahí Carlos Arturo o definitivamente no, se nos quedó. Ok, listo. Bueno, muy bien. Como decíamos, hemos hecho apenas una introducción a este tema tan vasto de la calidad de una buena educación, que implica todos los niveles, desde abajo hasta, y no solamente la universitaria. Yo quiero... tal vez no lo hemos dicho acá, pero tenemos que pensar en unas salidas postsecundarias muy diversas. Educación para el trabajo puede ser buena educación técnica puede ser buena educación, que formen competencias para que los jóvenes de ambos sexos puedan, digamos, encontrar un oficio, una ocupación para un buen trabajo, un trabajo decente, como se dice. Es decir, cuando hablamos de calidad de educación, no solamente es la de las instituciones, pues, tradicionales de educación superior y educación media, sino para todo el sistema educativo en su conjunto. Y ahí estamos hablando entonces del requerimiento de políticas públicas, de programas que le apuesten a la calidad como una estrategia que sirve para retener a estudiantes, para que se mantengan en el sistema, para que avancen, para que terminen y concluyan y puedan construir sus proyectos de vida, que era la idea de
de Camilo, proyectos de vida, es decir, la educación puede ayudar a encontrar, a consolidar esos proyectos de vida de cada joven, de cada persona y encontrar un camino en la vida, es decir, camino muy diverso en el sentido económico, cultural, político, social y eso es lo que una buena educación puede ofrecer, abrir oportunidades. Y tú arrancaste con el tema de inclusión, y no es que lo hayamos ignorado. Es decir, la mejor estrategia de inclusión es una educación de calidad. Si ofrecemos y si las instituciones se comprometen con una mejor educación desde la básica, permitirán que muchos estudiantes se apasionen, se entusiasmen en su proceso de formación, que es de autoformación en mucho sentido, ¿cierto? Y que vayan logrando, digamos, unas metas en su vida que los van a potenciar y abrir oportunidades. Entonces, por eso la calidad es realmente la principal estrategia de inclusión. En la básica, en la media, en la superior, entendiendo por superior diversas formas de educación, desde la técnica, tecnológica, profesional, posgradual y obviamente también yo creo que deberíamos hablar de la educación para el trabajo, que es muy importante en este contexto para nuestros jóvenes. Muy bien, muchas gracias por la participación en este espacio, a nuestros estudiantes, Camilo José, que está iniciando ingeniería química, también a Daniela Sarmiento, que está terminando su formación como licenciada, seguramente va a ser una gran maestra y sí que nos va a ayudar en Colombia a hacer inclusión precisamente a través de la educación, a nuestra profesora Claudia María Payán, que dedica todo su esfuerzo, todo su conocimiento de manera permanente por la autoevaluación y la calidad académica de la Universidad del Valle, y a nuestro rector, al rector del Colegio Carbonell, una persona de vastísima experiencia que nos ha aportado hoy, digamos, muchos conocimientos precisamente sobre este mundo especial de lo que es la formación media en los colegios. Y por supuesto a nuestro moderador, el profesor Adolfo Adrián Álvarez, también destacadísimo docente y quien lidera en la universidad todos los temas de paz, lidera el Instituto de Paz y la formación en la Cátedra de Paz. Los lidera desde la perspectiva académica, por supuesto. Hay muchos más liderazgos, profesor Adolfo, en este gran tema, y sí que lo necesitamos en la Universidad del Valle. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por su participación en este espacio a través de las redes, a través de YouTube, las universidades aliadas, a Tenemos que Hablar Colombia y, por supuesto, las empresas que también hacen parte de este gran proyecto, Sura y la Fundación Ideas para la Paz. Hasta pronto.